Un colega nuestro, amigo de la casa también, desde el país oriental, desde Uruguay, desde la capital, desde la bella Montevideo, porque como bien lo mencionábamos, Uruguay como que tiene una situación similar a la nuestra en relación a esta pandemia. Ellos inclusive poco mejor que la nuestra, pero bueno, él nos va a contar seguramente mucho más acerca de ello, así que ya nomás lo vamos a saludar a César Bianchi, periodista uruguayo de Montevideo Portal. ¿Cómo estás, querido César? Bienvenido a Venus Media. Muchísimas gracias por la conexión, a las órdenes. ¿Cómo estás, César? ¿Todo bien? Todo en orden, bien. Bueno, queremos saber un poquito cómo se está manejando la situación de la pandemia, del coronavirus, del COVID, allá en Uruguay, porque bueno, nosotros tenemos las informaciones de que, bueno, ya tienen pocos casos, que bueno, ya probablemente, esto no estoy completamente seguro, pero que ya las clases han vuelto de manera, sí. No sé si son obligatorias, pero ya han vuelto. El fútbol, por ejemplo, ya tiene fecha marcada también, los futbolistas ya empezaron a entrenar. Contanos un poquito el panorama que se está viviendo ahí en el país, porfa. Bueno, tal como tú lo decís, Uruguay ha sido elogiado a nivel continental e incluso mundial. Hay medios que han puesto a Uruguay como ejemplo. El propio Vargas Llosa escribió una columna en Chile y en España, resaltando el ejemplo uruguayo. Creo que ha hecho bien las cosas este Nobel, gobierno que asumió el 1 de marzo, gobierno de una coalición de 5 partidos de centro-derecha, sí. Con el mando de Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, un hijo a su vez de un expresidente, un hombre de 46 años, quien asumía con todos los bríos con los cuales comienza un gobierno, y a los 12 días de haber asumido le explota esta bomba en la cara del COVID-19. Los primeros 4 casos llegaron al país el día viernes 13 de marzo, un viernes 13 fatídico para nosotros, pero a decir verdad, el gobierno ha tomado muy buenas decisiones y lo hizo además con celeridad. Eso determinó en lo que decía inicialmente, Uruguay hoy es considerado un modelo por cómo ha tratado el COVID-19. Al día de hoy, nosotros tenemos 15 casos activos de COVID-19, es decir, solo 15 personas en todo el territorio nacional hay enfermas con COVID-19 hoy. En realidad ayer, hoy probablemente sean 12 u 11, andás a ver, pero se prevé que Uruguay termine este mes, quizás, si no hay un nuevo brote, cosa que cada tanto sucede, sin COVID-19. Es realmente exitoso. César, ¿y cómo estuvo la situación en su momento? Porque, a ver, lo que quiero comentar, de aquella vez de los 4 casos ya mencionados, yo recuerdo un caso puntual que se hizo muy conocido de la señora que vino de Europa, que fue un casamiento. Sí. Claro, y demás historias que, a ver, la situación de ustedes... Que no, te decía, inicialmente se creyó que ella fue quien trajo el COVID-19 a Uruguay. Después se confirmó que no, que había entrado antes al país. Claro. Con lo cual fue de algún modo linchada en redes sociales, sí. Injustamente, porque el caso, el coronavirus entró previo al ingreso de ella al país. Claro, a lo que voy es que por ahí, y uno que veía el mapa sudamericano, en principio, por ejemplo, ustedes tuvieron muchos casos de entrada, o sea, que de repente fueron, no sé, 700 casos así rápidamente, pero luego de eso como que ya lo cercaron y había más recuperados y ya no subían los casos. Totalmente. En realidad Uruguay nunca tuvo una explosión de casos exponencial, en ningún momento. Es decir, tuvo sí brotes puntuales, por ejemplo, un brote, el último fue en Rivera, una ciudad al norte del país, limítrofe con Brasil, sí. Por una reunión religiosa donde hubo muchos brasileños que cruzaron al lado uruguayo y terminaron contagiando a muchos riverenses. Anteriormente hubo un brote en un residencial de ancianos, hubo otro brote en un hospital, pero fueron brotes puntuales que fueron controlados a tiempo. Quiero contarte cuáles han sido las medidas exitosas que tomó el gobierno y que tienen que ver con este éxito que disfrutamos hoy. Y cruzo los dedos porque el partido no terminó. Tal cual. Tú que sos futbolero como yo, todavía no se terminó el partido. Primero,
en cuanto el 13 de marzo se conocen los primeros 4 casos, el gobierno de inmediato se reúne y decide ya ese mismo día cerrar las escuelas, cerrar todo el sistema educativo formal, escuelas, liceos, secundaria, UTU, es decir, se suspenden las clases. También prohíbe los espectáculos públicos y lo que son conciertos, boliches, restaurantes, hace que se cierren. De hecho, en esos días estaba previsto un gran festival, el Montevideo Rock. Sí. Estaban todas las entradas vendidas. Era el otro día, era el sábado 14. En la noche del viernes se suspendió el Montevideo Rock. Mirá. Y se suspendieron todos los conciertos y todos los espectáculos públicos y también el fútbol. Es decir, espectáculos musicales, espectáculos públicos en general, incluido el fútbol y todos los deportes. Y las escuelas, todo cerrado a partir de ese mismo fin de semana. Esa medida, esa reacción tan rápida, dicen los expertos, fue la clave del resultado que disfrutamos hoy. La otra medida, quiero contarte, es que a pesar de la presión social, en ningún momento se declaró cuarentena obligatoria. Okay. Uruguay siempre tuvo una exhortación muy fuerte desde el gobierno a quedarse en las casas, a no salir, no hacer que sea estrictamente necesario, pero evocando, enarbolando, si se quiere, la bandera de la libertad. El presidente de la calle Pou hizo énfasis en que él no iba a meter preso, él no iba a quedarse con la culpa de enviar a un trabajador preso por tener que salir a la calle a conseguir el pan de cada día. Y esa decisión, el paso del tiempo, le dio la razón y fue más que acertada. Si no, fíjate Argentina, lo mal que le está yendo con el COVID-19 y tiene cuarentena obligatoria. Es decir, que no era el resultado, no era el camino correcto. Ya, otra de las cuestiones que te quería preguntar, el tema y cómo fue y cómo es actualmente la situación de las fronteras, porque ustedes, bueno, están ahí con fronteras tanto con Argentina, que se está complicando, y con Brasil, hermano, que está más complicada que nunca. Entonces, ¿cómo se maneja el tema de las fronteras? En el caso de Argentina no fue difícil porque se detuvieron los vuelos de buquebús, que es el barco que cruza el charco, como decimos nosotros, cruza el Río de la Plata de Colonia para Buenos Aires. Al no haber más viajes por buquebús, viajes pluviales, ya no había forma de cruzar para el otro lado. Se cerraron las fronteras con Argentina, están completamente cerradas. Tampoco hay vuelos internacionales desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco. En el caso de Brasil era un poco más complicado porque hay una frontera seca. Claro. Y se puede cruzar de una ciudad a la siguiente fronteriza solo cruzando la calle. Es decir, lo que te marcaba Rivera en el norte con Santana do Livramento, Melo con Quaraí, Chuy uruguayo con Chuy brasileño, se llaman igual, varía la I, en un lado es latina, del otro lado es griega. Eso sí era un problema y lo sigue siendo hasta hoy. Porque hay riverenses que trabajan del otro lado en Brasil, como hay brasileños que trabajan en Rivera o van a comprar algo más barato del otro lado de la calle y estás en el otro país. Claro. De hecho, Santana do Livramento ha tenido un foco muy alto y en las últimas horas estuvo sobre el tapete cerrar todos los comercios y por 15 días, al final, bueno, ahí hubo unos problemas porque, bueno, es Brasil, ¿no? Como decía Legión Urbana, ¿qué país es? Entonces, Bolsonaro dice una cosa, pero el gobierno estadual dice otra. Es bastante más complicado. Pero Uruguay se juntó con Brasil, la calle Pou llamó a Bolsonaro, se pusieron de acuerdo y reflotaron una suerte de comisión binacional. Y Uruguay, que ha tratado bien el tema, colaboró con Brasil en realizar tests masivos, dirigidos por científicos además, por el Instituto Nacional de Estadística, y de momento ha controlado la situación en Rivera. Está un poco más controlada del otro lado, en Brasil, pero de momento el brote está controlado, apagado, podríamos decir. Para ir cerrando y no quitarte más tiempo, nada más te quiero preguntar acerca de la situación actual de las escuelas, colegios, universidades y, bueno, la situación del fútbol, bueno, que ya la sabemos, que se realizaron los test, los diferentes equipos, si no me equivoco, a fines de julio también ya va a arrancar el fútbol, pero nos imaginamos sin público. No. ¿No?
No. De hecho, a los que somos futboleros nos tiene bastante el corazón roto ese tema. Uruguay va a ser uno de los países donde más tarde se retome a la miércoles la Liga Nacional. Al día de hoy, según el gobierno, que ha sido muy cauto, puso como fecha tentativa para retomar el campeonato uruguayo el 15 de agosto. Bueno. Con esto, la mutual de futbolistas, es decir, el gremio, más los propios clubes, pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque los entrenamientos volvieron el 15 de junio, hace solo 3 días. Hace solo 3 días, el pasado lunes, se retomaron los entrenamientos. Si vuelve el fútbol el 15 de agosto, habrán pasado 61 días de entrenamiento sin competir. Si rapidito, en Alemania estuvieron 40 días desde el primer entrenamiento hasta retomar la competencia. En España 24 días. Sí. En Italia 47 días. En Portugal 44 días. En Inglaterra solo 31 días, un mes. Sí. Desde que comenzaron el entrenamiento hasta la vuelta al fútbol. En Uruguay 2 meses de entrenamiento se entiende que es mucho. Hay un plan B que yo creo que es el que, si prima el sentido común, la sensatez, es lo que va a suceder, que el fútbol vuelva el 1 de agosto, 15 días antes. Para esto se están quemando etapas. En la semana pasada se testearon todos los futbolistas de todos los clubes, todos dieron negativos, no apareció ni un solo caso, y ahora están en la etapa del entrenamiento, habrá nuevos testeos, y si todo sale bien, seguramente el 1 de agosto se esté retomando el fútbol. De esa forma se acortaría bastante, porque el 15 de agosto, ten en cuenta que hay equipos que tienen a jugadores en el seguro de paro o seguro de desempleo. Claro. Es un tema hasta laboral complicado, porque ellos dicen, volvió la construcción, volvieron las escuelas, volvió el transporte urbano, y nosotros precisamos nuestro sustento. Claro. Nosotros los fanáticos del fútbol precisamos ver jugadores en la cancha aunque no haya hinchas en el estadio. Una crítica similar tienen los artistas. Los artistas han sido los últimos en atender, y recién ahora se está estipulando un protocolo para que los artistas vuelvan a tocar y la gente vuelva a los teatros, vuelva a los cines, vuelva a ver un concierto. Todavía está bastante demorado ese tema. Me preguntabas por las escuelas. También se cumplieron protocolos y se hizo de forma escalonada. Se comenzó por las escuelas rurales y se fue testeando. La estrategia del gobierno ha sido, y así lo explicaron, dar un paso, medir. Sale bien, damos otro paso. ¿Está todo bien? Damos otro paso. Pero dar un paso y medir, dar un paso y medir. Si todo sale bien, se sigue avanzando. Y si no, no hay ningún problema con poner marcha atrás. Ya. En este sentido, el sistema educativo formal uruguayo comenzó por las escuelas rurales, que son las que, era menos probable contagiar de coronavirus. Aparte, la población infantil ya de por sí es un poco más segura de no contagiarse que la adulta. Salió todo bien, después se hizo una tanda de escuelas y de liceos, salió todo bien, se pasó una segunda tanda y de a poco se está normalizando la situación. El plan del gobierno es que al final de este mes, toda la escuela, todos los liceos, es decir, la educación secundaria, la universidad, hayan vuelto a clases con normalidad. O sea que en cuestión de días ya todo el sistema educativo formal estará operando con naturalidad. César, querido, te queremos agradecer muchísimo por esta conexión, sinceramente muy clarificadora por sobre todas las cosas allá, la situación en el país charrúa, donde, bueno, nosotros también tenemos muchísimos paraguayos viviendo en Uruguay y también tenemos muchos uruguayos viviendo aquí en nuestro país, así que el aprecio es de siempre hacia su país. Así que un abrazo enorme, abrazo a Aurinegro en este caso, ¿verdad? Porque el señor es hincha de Peñarol, quien les habla es hincha de Guaraní, así que bueno, abrazo enorme, César. Lo mismo a las órdenes por acá, y un gustazo participar en tu programa. Abrazo grande. Así pasaba César Bianchi, periodista uruguayo de Montevideo Portal, comentándonos un poquito acerca de la situación uruguaya, ya que bueno, imagínate que tienen 15 casos nada más activos en Uruguay, así que bien positivo lo de ellos, cómo van encaminando a combatir, o esperemos que no haya ningún brote nuevamente. Bueno, 49 a las 18 horas, nosotros vamos a continuar con más canciones, enseguida venimos con más